le ganó Cristina y esto se terminó y le ganamos a la maldad, le ganamos a la mentirosa meritocracia, al individualismo, al egoísmo, ganó el pueblo contra el Big Data, contra las redes, contra el Fondo Monetario Internacional, contra Trump, contra Bolsonaro, contra todo el pueblo militando en la calle, peleando por sus derechos, ganó y es un orgullo en Argentina, que seguramente va a tener una enorme repercusión en la región primera y quizá en el mundo, en ese mundo que se está derechizando. Este pueblo le dijo: nosotros no queremos perder nuestros derechos. Y acá estamos, con todos nuestros compañeros, todos los que armamos este equipo para desde YouTube, desde Facebook, desde las redes, dar esta pelea, esta enorme lucha. Estamos muy orgullosos de haberlas dado, y el premio es este triunfo para que mejore la vida del pueblo. El premio es que ustedes sean felices. Chao, gracias por acompañarnos. Hoy es 11 de agosto y se cumple un año de aquel día en que cumplimos la promesa del vamos a volver, y es importante recordarlo porque los pueblos que tienen mala memoria vuelven a cometer siempre los mismos errores. Vivimos una pesadilla en esos 4 años, una pesadilla que dolió porque veníamos de un gobierno popular que nos había devuelto nuestros derechos, que había vuelto al 50-50, al 50% para el trabajador y 50% para el empresario, que había logrado llevar a la economía nacional al puesto número 24 en el mundo, que había llevado el desempleo a los registros de los 70, con el que teníamos los salarios más altos de la región. Un gobierno que decía que la patria es el otro. Sin embargo, el día de votar, se votó el cambio. Nos pasamos 4 años diciendo: abrazame hasta que vuelva Cristina. Nos la pasamos cantando: vamos a volver, vamos a volver. En esos 4 años nos subieron la electricidad un 3000%, el gas un 3500%, el agua un 3300% y el transporte un 3000%. Y toda esa plata fue al bolsillo de los amigos y testaferros de Macri. La primera semana ya habían eliminado las retenciones, subido el dólar un 50%, con lo que lograron subir los alimentos más de un 80% en ese periodo. Metieron presos a decenas de opositores, a dueños de medios, a empresarios. Censuraron a cientos de periodistas. Fueron tan ruines que hasta le sacaron las pensiones a los discapacitados. Pero hubo un pueblo que resistió. Una masa crítica de millones de ciudadanos, convertidos en militantes que resistieron todos los días. Y fuimos a la marcha del 2x1, y fuimos a la marcha de Maldonado. Y fueron ellas solas a las marchas de las feministas. Y fuimos al Congreso por los jubilados. Y fuimos a Comodoro Pi por Cristina. A diferencia de Lula, al que bajaron de un porcentaje de imagen positiva del 83% a una del 25%, a Cristina nunca la pudieron bajar del 37 o 38%, porque hubo un grupo de dirigentes, de sindicalistas, de periodistas, pero fundamentalmente de millones de militantes que resistieron obstinadamente el ocaso. Y hubo una mujer que en la lucha perdió al marido y casi pierde a su hija, que fue perseguida, humillada, maltratada, que nunca bajó los brazos, que nunca se rindió. Ella nos avisó lo que se venía aquel 9 de diciembre de 2015, ¿te acordás? Cada uno de los 42 millones de argentinos tiene un dirigente adentro, y que cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida, que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino: el empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Los llevo siempre en mi corazón, y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. Hoy, que Alberto está escribiendo otras páginas en la historia con su gestión en la pandemia, a un año de aquella gesta, va mi homenaje a toda la inclaudicable militancia. Y a vos, Cristina. Gracias por tu lucha.
Gracias por volver. Lo que contás a mí me hace acordar uno de los primeros momentos en los cuales yo sentí, a poco tiempo de que ganara Macri, de que era posible que el peronismo se volviera a unir. No que era posible, que tarde o temprano el peronismo iba a volver a unirse para recuperar el país, que fue un congreso del PJ. Se realizó en comienzos de mayo del 2016, era muy fresco todo. Había sido, pocos días antes había sido Cristina en Comodoro Pi y la primera marcha que convocaron juntos la CGT y la CTA para el Día del Trabajador del 2016, en Paseo Colón. Y a la semana o 10 días fue este congreso. Hubo ahí como una especie de reactivación, ¿no?, de la cuestión militante. Y era un congreso que organizaba el PJ, que en ese momento sobre el escenario estaban Urtubey, Negre de Alonso, Diego Bocio, era lo que era la Fundación Gestar en ese momento. Claramente no era un acto kirchnerista ni mucho menos. Y cuando terminó el acto, primero la gente del público empezó a cantar Vamos a Volver. Insisto, era un acto organizado por un sector del peronismo que no se representaba como kirchnerista. Y luego empezaron todos a cantar la marcha. Y cuando termina la marcha, se cantó la última estrofa, la estrofa kirchnerista, la estrofa de Resistimos a los 90. Y ahí yo dije, acá hay algo que más allá de la dirigencia está pidiendo unidad y se reconoce como parte de lo mismo, y tarde o temprano va a llevar a que el peronismo vuelva a unirse. Bueno, tardaron un par de años más, costó una derrota en la elección de 2017, pero finalmente ese 11 de agosto se llegó a esa síntesis, ¿no? En el cual... Y creo que hubo mucho de eso, los de abajo empujando a los de arriba a juntarse. Claro. Me acuerdo un día me invita a comer Alberto Rodríguez Sá. Sí. Y yo no sabía de qué se trataba, pero dije, bueno, vamos, fuimos con Noé, ¿viste? Y éramos unos 20, el resto eran dirigentes del peronismo, ¿no? Y en un momento Alberto habló y dijo esa frase de ¿hay 2019? Sí. Sí. Y después hizo un acto en San Luis, y yo fui. Estaba Coqui Capitanich, me acuerdo. Sí, fue un acto muy grande. Rossi. Un acto grande. Sí. Con esa consigna, hay 2019. Así es. Él tenía confianza. Yo me acuerdo que ese día me preguntaron cómo pensaba que iba a estar la economía en esa escena. Y hacía poco que había... O sea, todo lo que había ocurrido era... La lucha por las jubilaciones, donde se notó que el peronismo la iba a pelear, ¿no? ¿Te acordás? En ese diciembre sí, había 1 millón de personas ahí afuera del Congreso. Sí. Y después esa conferencia de prensa que dieron Sturzenegger con, no me acuerdo quién era el ministro en ese momento, pero donde lo desautorizan a Sturzenegger y ellos salen a pedir guita, se los veía mal ya. ¿Sí? Pero fue antes del FMI. Y yo les dije que veía muy mal la economía, que se estaban quedando sin plata, que los tarifazos no hacían que no cerrara la ecuación económica, es decir, que a las empresas ya no le daban los costos, que la gente se gastaba toda la guita en comer y en tarifas, que pensaba que iba a tener 2 años malos, y que sí, que era posible ganar. Pero la verdad es que había muchos peronistas que habían pensado que ya está, que eran 8 años, y bueno. Es que habían instalado eso, ¿te acordás? Que eran 8 años, que renovaban todos, que renovaba Larreta, Vidal, Macri, que eran 12, porque después de los siguientes 4 años de Macri venían 4 años más de... O sea, habían logrado instalar eso. Sí. Cristina siempre pensó que en 4 años se volvía. Ella no se creyó ese discurso. Como muchos, ¿no? Como muchos. Pero me acordaba de Rodríguez Sá porque me parece que se van atando cabos en un momento, ¿no? Sí, yo creo que hubo ahí una militancia muy fuerte, ¿no? Que ahí el pueblo jugó mucho, que hubo un sector al que nunca lograron convencer. Bueno, recién en el audio que pasamos es muy lindo que vos decís en un momento que nosotros estábamos ahí parados cobrando nuestros sueldos. Y por ahí pasa de largo porque debería ser normal, pero en esa época mucha gente no cobraba sus sueldos. Y aún así se suscribían al Destape y nos pagaban el sueldo a nosotros. Que si no hubiéramos desaparecido. Sí, nosotros hemos recibido mail de jubilados de la mínima que se habían suscrito. Pero a ver, la forma de militancia de la gente era... O sea, nosotros íbamos al teatro con el cadete y acá en el NB o en Avellaneda, y la gente te decía, yo vengo de San Luis, yo vengo de San Juan, venían de...
de otras provincias a vernos. Era muy fuerte, muy fuerte. Las cosas que he vivido yo con Víctor Hugo, Víctor Hugo, viste, lo ama. La militancia es muy fuerte. Las marchas del 24 de marzo, lo que han sido, lo que fue el 2x1, la marcha de Maldonado, la militancia muy, muy fuerte. Acá pasó algo. Yo soy de los que creo siempre que hay líderes muy importantes, pero hay olas históricas, ¿no? El kirchnerismo inorgánico. Y sí, yo le doy mucha importancia. La inorganicidad, pero con una conciencia ideológica fuerte. Y los locos como Rinconet, viste, esos que... Bueno. ¿Cuántos grupos hubo de esos, no? Un montón. Con el que logró llegar a un nivel que, bueno, conseguía políticos de primer nivel, se metió mucho, pero hubo mucha gente como él que logró, porque hacía falta eso, organizarse. Sí, lugares, ¿no? Además. Lugares para... Además, ¿te acuerdas que una de las cosas que nos decían era, leo el destape para no volverme loco? Porque claro. Necesitaba un lugar que hablara de cosas que les pasaban. Porque la prensa no hablaba de cosas que les pasaban. Bueno, ahí se equivocan ellos, ¿no? La gente necesita algún nivel de representación político y periodístico, artístico, cultural. Sí. Cultural. No, de todos esos lugares. Pueden tener representación. Cuando yo el otro día me hicieron escuchar el reportaje que le hace Beto Casella a Cristina cuando me echan. Y Cristina dice que más allá de lo que me hicieron a mí era lo que le habían hecho a la gente, porque la gente los domingos estaba acostumbrada a ver eso y la gente necesita sentirse representado. Sí. Pero ella se dio cuenta de que la militancia no, viste, ese abrazame hasta que vuelva Cristina, que la militancia no aflojaba y leyó bien ese 37% que sacó en 2017 como un triunfo, no como una derrota. Yo estuve con ella ese día en el búnker. Sí. Y ella no estaba triste. Claro. Ese día. Se dio cuenta que era mucho, 37%. Sí. Que estaba bien. Sí. Sí, contra todo. No, y después claro. eso que vos decís, Roberto, de los lugarcitos, ¿no? Cada uno, porque si no parece que los únicos que hacemos lo que tenemos que hacer somos los periodistas y la dirigencia política, pero cada uno desde su lugarcito, el que tiene un comercio, el que tiene un taxi, el que tiene un laburo en la oficina, los empleados públicos, o sea, todos hicieron alguna... son como las historias de la resistencia peronista. Que claro, bueno, vos por ahí viviste una partecita o qué sé yo, o las que hemos leído, que era totalmente inorgánico, o sea, no es que había una por ejemplo, yo me acuerdo de una que me contaron de los trabajadores de un organismo público que llegó la gestión macrista y los obligaron a sacar todas las fotos de Perón, Evita, Néstor y Cristina de las oficinas. Y los maestranza se negaban. Entonces la gestión iba uno tras uno presionándolo, decías, o la sacás o te echo, la sacás o te echo. Entonces se juntaron los laburantes y dijeron, dale, las sacamos, pero en vez de tirarlas a la basura, como nos dijeron, tenían un lugar en el altillo de ese organismo público donde las guardaron. Y las guardaron 4 años. Claro. Y el día que volvió la nueva gestión, las sacaron y los volvieron a poner. Y ese es un acto de resistencia tan lindo, y tan simbólico, y tan y es un tipo que está laburando ahí por un sueldo bastante magro. Ahora, hay un momento en que el peronismo se da cuenta de que no habían venido por Cristina, habían venido por el peronismo. Que querían desterrar a toda la dirigencia popular, no a una dirigente, ¿no? Sí. Porque estaban atacando a todos. A lo último tiempo, te acordás que empezaron a atacar muy fuerte a Massa también. Era contra todos, no era nada más que contra Cristina. Y al que se movía un poquito. Al que se movía un poquito. Te movés, te disparan, es así. Exactamente. Algunos igual todavía no lo entendieron, siguen pensando que si no se mueven no les van a disparar. Es buena esa, hoy es cierto. Bueno, lo que pasa es que Clarín por eso, viste, yo estoy terminando de ver Los Soprano ahora, ¿no? Clarín es la mafia. Clarín te hace una oferta que no vas a poder rechazar. Porque viste que en El Padrino los tipos te ofrecen un dineral antes de matarte. Claro. Y ellos hacen lo mismo. Hay un incentivo muy grande para llevarse bien con ellos y hay un castigo terrible, con métodos mafiosos. Yo he visto, por ejemplo, que si alguien es empleado de ellos muchos años y después se va, por más que esté del otro lado, a ese no le pegan, porque es de ellos. Ellos tienen muchas cosas de la mafia que logran el lógico temor del dirigente. Sí.
Aparte que no puede hablar. Le hacen firmar un... Claro. Yo me acuerdo cuando hacía la serie sobre Clarín, fui a buscar a los ex jefes de redacción de Clarín y no podían hablar. Los famosos acuerdos de no difusión, ¿no? Sí. Sí, silenciado. Chau. No sé, te quedás sin una parte. Pero sí, no, son bravos. Pero bueno, también tenés que entender que hay vida después de Clarín. Es una gran frase de Carlos Ulanowski, se la estoy robando. Pero hay vida después de Clarín. Y hay vida después de que Clarín te putea. Y hay vida después de que Clarín te pone en tapa. El tema es que vos quieras asumir esa vida, que es una vida más riesgosa, con menos privilegios, con menos favores. Mirá, ellos te ponen, digo, cuántos dirigentes, artistas, intelectuales, periodistas han tenido problemas, no solo ellos, sino sus parejas, sus hijos. Sí. Gente que por el apellido los hijos no pueden estar en ningún colegio, los compañeritos lo vuelven loco. Los tipos te convierten en un muerto civil, ¿eh? Yo conozco el caso, no voy a dar el nombre, pero de un exfuncionario que de tan demonizado que fue, su hija, cuando fue a una reunión de niños, no le dieron el alfajor en la ronda. Claro. Sí. O sea, esos niveles de odio generan. Nosotros llegó un momento que con Noelia nos costaba, era andar por la calle peleándonos todo el tiempo. Todo el tiempo. La agresión constante. O sea, habían generado tanto odio en la gente contra nosotros, yo tenía mucha exposición, que era... No, Vos no podías salir a ninguna de las dos. Si estaban los Contreras te pegaban y si estaban los de este lado te abrazaban tanto que te destrozaban igual. Yo cuando salíamos del teatro le pedí al cadete que se llevara la marca, que saliera el primero. Sí. Así se me hacía un poquito más liviano a mí. Sí. Las navarritas son intensas. Porque, que tenés que tener estado físico, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, qué lindo, un año de... Otra lección que creo que no hay que olvidar o dejar pasar de largo de hace un año fue que nosotros llegamos a esa elección pensando que si Axel le ganaba a Vidal por medio punto era un triunfazo, porque Vidal era la dirigente con mejor imagen desde el 83 hasta acá y era invencible y nadie se animaba a tocarla y los intendentes querían cerrar con ella y perdió su reelección por 20 puntos. Creo, habría que checar el dato, pero no sé si hubo algún otro gobernador de la provincia de Buenos Aires que se haya presentado a una reelección y haya perdido, y seguro que no por ese margen. Y también hubo una consultora que decía que había empate técnico 48 horas antes de las elecciones, ¿se acuerdan? Sí. Elipsis, claro, por supuesto. Tuvieron que volar a toda la plana mayor de la consultora porque había habido incluso el viernes anterior a las PASO en la bolsa una subida muy importante de todas las acciones, que fue el preámbulo al desastre que hubo el lunes 12, cuando el dólar se fue de 40 a 62. Entonces, estaban todos comprados. Entonces, por un lado, recordar que los medios hegemónicos, la trifecta como le dice Horacio Berbisky o como quieran llamarlos, los medios opositores, siguen condicionando la manera en que la gente ve la realidad, incluso a nosotros, ¿sí? Que estamos informados, que no les que activamente buscamos no creerles y que no nos dejen condicionar. Aún así, pensábamos que Vidal era una proeza si se la vencía por un punto o dos. Sí, aún así no estábamos seguros de que se pudiera ganar esa elección. Entonces, bueno, ese es el nivel de poder que tienen estos medios, que incluso a gente informada, gente que sabe cuáles son las maniobras que hacen, a veces nos agarran con la guardia baja. Creo que eso es algo que es importante que lo recordemos, sobre todo la próxima vez que nos traten de convencer de que una elección no se puede ganar. Claro. ¿Y te acordás de Smartmatic? No, bueno, lo de Axel fue... pensaba en los artistas, ¿no? Porque nosotros estábamos obligados a tomar posición, porque es nuestro trabajo. El artista podía quedarse callado, ¿no? Daddy. Sí. Daddy podía haberse quedado callado. ¿Por qué tenía que haber dado semejante pelea? Con todo lo que le costó. Y el tipo seguía. Bueno, como Pablo Echarri, Nancy Duplá, como tantos otros, ¿no? Sí, Gerardo Romano, no, Florencia Peña, qué sé yo, Fito, Julieta Díaz, mucha gente. Hasta el Indio firmó la solicitada. ¿Te acordás que hicimos una solicitada que decíamos que nosotros votábamos a Alberto y a Cristina? Claro. Y la encabezó el Indio. Claro. Que es jugarse.
porque, ¿sabés? Después te destrozan. Pero sí, claro, claro. Woz, ¿te acordás de Woz el día antes que sacó una canción que se llama Canguro y la hizo él personificado de Axel a los 20 años? Tenés que decidir a los 20 años, decir, me voy a cagar la vida, voy a tener las corporaciones en contra por jugarme en una elección electoral. Es muy, no, pero es muy noble lo que hizo ese pibe. Sí, yo no lo conocía, me lo presentaron ahí. Ese día, me acuerdo. La canción. Sí, me acuerdo que lo viste ese día. Ese pibe me lo confundí con el otro, eran dos. Había dos, estaba Paco Amoroso y estaba vos también. Claro. Pero bueno. Fue fuerte entrar ese día ahí y ver a toda esa gente, ¿no? Fue hermoso, la verdad. No, yo de vuelta, y además creo que no voy a pasar lista de nuevo porque me voy a olvidar de otro y se van a enojar. Fue un laburazo impresionante, pero de toda yo me acuerdo de la redacción ahí, la gente de redes, de producción, de catering, de no sé qué más, de técnica. Sí. Fue impresionante. Y un quilombo además. Me acuerdo que fue un día lindo de laburo además. Sí, fue. Que no hubo... No, pues qué sé yo. Y además, volviendo a lo justo anterior, nosotros estábamos preparados para una madrugada, cortando clavos hasta la 1:30, con el tema de los datos y todo. Cuando a las 9:30 nos dijeron ya está, partido liquidado, hubo una sensación de alivio también. Sí, nosotros íbamos preparados a que Smartmatic truchara los datos, claro. ¿verdad? Claro. Que de hecho al principio arrancó así, que se caía el sistema, que no daban los datos, que qué sé yo, pero bueno. Nada, después la buena noticia, 47-32. Yo la semana anterior había ido a ver a De Sousa a la cárcel. Y le dije, ¿cómo lo estás viendo? Y me dice, ganamos por 15 puntos. Yo dije, pobre, está acá, claro, no debe entender. La tenía re clara el flaco. Bueno, pero pasaba eso, íbamos a ver gente a las cárceles. Había hecho todo un mapa del tipo de las diferencias en cada provincia, increíble el laburo que había hecho. Sí, había muy pocos, ¿no? Que hablaban de un resultado abultado, realmente. Y ellos te operaban con las encuestas. Te operaban. El último fin de semana daban empate. Sí. Era muy impresionante.